Muy buenas tardes, qué bueno que nos están acompañando. Este es el programa de la Iglesia del Tercer Día y para mí siempre es un gusto poder estar transmitiendo la palabra de Dios, deseando que también pueda llegar a sus corazones y que esta palabra se haga carne en ustedes. El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir un tema que habla sobre la conciencia, el despertar de la conciencia. Así que les pido que nos acompañen con su Biblia en la mano, que estén atentos, tomen sus apuntes. Afortunadamente pueden repetir el programa y esperamos que este mensaje sea de utilidad para todos ustedes. Vamos rápidamente a definir la conciencia como el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de su entorno, así como de sus estados y condiciones que le permiten reconocer sus derechos y obligaciones, habilitándolo para que tome decisiones dirigidas a mejores soluciones. Básicamente podríamos decir que la conciencia es hacer las cosas con conocimiento. Una persona consciente se distingue porque sabe establecer prioridades. Una persona inconsciente no se relaciona ni razona. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Me voy a permitir leerlo en la versión Dios habla hoy, y dice así: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Así que lo vemos, la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia. Y por eso decimos, bueno, no solo la limpió, sino que le dio forma, y podemos decir, nos despertó la conciencia. Es a través de la conciencia que un individuo consigue tener una noción de sí mismo. Es decir, que tiene identidad. ¿Sabe quién es? Puede definirse y conoce el lugar que ocupa en su entorno. Es uno de los elementos que asegura la supervivencia de un ser vivo, pues le permite estar alerta a los peligros y actuar en consecuencia. La conciencia está íntimamente ligada con la prudencia y la sabiduría. De modo que la situación que estamos pasando de esta contingencia, por supuesto que nos lleva a ser prudentes y a hacer las cosas con sabiduría, o en otras palabras, ser consciente de ello. A las decisiones conscientes se les llama convicción. La conciencia, pues, nos ayuda a saber evaluar los problemas y sus soluciones. La convicción nos hace tomar decisiones sin remordimiento ni arrepentimiento. Jesús cambió nuestra conciencia, o mejor dicho, despertó nuestra conciencia, de modo que, como un niño, ahora disfrutamos los detalles de la vida. La conciencia es la capacidad, entonces, que tenemos como seres humanos de observar y de sorprendernos. Ese es el despertar de tu conciencia. Es la capacidad de disfrutar con otros y la disposición de compartir y de comunicar. Es el deseo ardiente que está en nosotros, que nos da la potencia para querer, para hacer, para transformar y para interactuar. Una persona con conciencia se atreve a experimentar, a probar, a intentar, y esto es algo maravilloso e increíble de nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo, al despertar nuestra conciencia, despertó también nuestra capacidad creativa, siendo hechos a imagen y semejanza de Dios,
Y entonces podemos decir que no cabe duda de que ser creativos es una evidencia de que somos hijos de Dios. Veamos algunos puntos importantes de que habilita el tener una conciencia renovada, limpia y también despierta. Son 10 puntos que vamos a tocar. El primero, la capacidad de planear. El segundo, capacidad de ayudar. Tercero, la capacidad de ordenar. Cuarto, capacidad de compartir. Quinto, la capacidad de evaluar. Sexto, la capacidad de enseñar. Séptimo, la capacidad de dirigir. Octavo, la capacidad de corregir. Noveno, la capacidad de influir, es decir, despertar la conciencia de los demás. Y décimo, la capacidad de amar. El propósito de esta serie es que vamos a ver estos 10 puntos, quizá uno o dos en cada programa. La idea es que podamos entender estos 10 puntos de lo que significa tener una conciencia despierta. Recordemos que las cosas más importantes surgen de la pasión, del anhelo e ilusión de hacer las cosas. De modo que nuestra conciencia, al ser despertada, despertó también nuestros sueños y anhelos. El hombre interior no tiene ninguna mediocridad y ninguna duda y sabe que todo lo puede en Cristo, pues sabe que su poder actúa en él. Veamos, por favor, el libro de Efesios. Y vamos al capítulo 3, versículo 14 al 21, y me voy a permitir leerlo en la versión APA, amplificada, parafraseada y armonizada. Y dice, por esta razón, cuando pienso en lo sabio y amplio de su plan, me pongo de rodillas ante el Padre, este magnífico Padre que reparte todo en el cielo y en la tierra, y de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes, interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, para que así puedan comprender con todos los seguidores de Jesús las extraordinarias dimensiones del amor de Cristo y que alcancen y experimenten la amplitud, prueben su longitud, sondeen las profundidades, suban a las alturas y vivan vidas llenas de la plenitud de Dios. Pido, pues, que conozcan ese amor, aunque su grandeza está en que jamás verán su fin ni lo entenderán plenamente, ya que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. De este modo, siempre estarán completamente llenos de Dios. Esta es su plenitud con la que nos inunda. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer cualquier cosa. Ya saben, mucho más abundantemente de lo que pueden imaginar, adivinar o pedir en sus sueños más extravagantes. Lo maravilloso de todo esto es que no lo hace empujándonos o obligándonos, sino trabajando dentro de nosotros mismos. Su espíritu profunda y gentilmente dentro de nosotros opera con todo su poder y fuerza. Por todo esto, gloria a Dios en la iglesia, gloria a Dios por Jesús el Mesías, gloria a Dios por todas las generaciones, por este magistral plan de salvación para la iglesia por medio de Jesucristo. Sí, gloria a Dios a través de todos los siglos y para siempre. Amén. La conciencia de que somos hijos de Dios es el origen del despertar de nuestra propia conciencia. Fíjense que ahora el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces viene un despertar y ahora sabemos quiénes somos en Cristo. Es maravilloso darnos cuenta de que Jesús, al establecer un vínculo espiritual con nosotros, por medio de su propio espíritu, se crean conexiones nerviosas o sensitivas, parecidas a la sinapsis del cerebro. Bien lo dice el apóstol Santiago, el cuerpo sin espíritu está muerto. Vivamos
no con el sueño que nos hace dormir, sino con los sueños que nos mantienen despiertos. Es así como nuestra conciencia se mantiene despierta. A lo largo de estos mensajes, iremos tocando cada uno de los puntos de la conciencia. Empecemos con la capacidad de planear, ¿sí? Planeando nuestra vida. Así, también la planeación vamos a ver 10 puntos. Y la verdad me gusta ponerlo en 10 puntos. Puede haber más, pero son los dedos que tenemos en la mano y por eso es también una manera mnemotécnica. Vamos a ver 10 puntos de la planeación. Ya vimos que el despertar de la conciencia también tiene 10 puntos y el primer punto es la planeación. Vamos a hablar entonces sobre ahora esta facultad que nos ha dado nuestro Señor, ¿sí? Al despertar nuestra conciencia, de tener la capacidad de planear. Vamos a hacer pasos de la planeación. Número 1. Háganse llegar de la información. Por supuesto que sea verdadera, completa y oportuna. Después, analicen los datos. Extraigan la información adecuada. Punto número 3. Pidan consejo a los expertos. Punto número 4. Formulen posibles soluciones. 5. Disciernan, evaluando cada posibilidad. 6. Elijan la solución que sea la que puedan llevar a cabo con los recursos que tienen disponibles. 7. Pongan manos a la obra. 8. Monitoreen continuamente para ver si se están obteniendo los resultados esperados. 9. Tomen las medidas de corrección. Y 10. Vuélvanlo a hacer, vuelvan a empezar. Si se fijan, vemos que el punto número 1, si me pones en la página anterior, en el punto número 1, si vemos, dice hacernos llegar de la información. En el punto número 2 es el análisis. Y vamos a ver estos 5 puntos. Análisis, pedir consejos, formular posibles soluciones, discernir y evaluar cada posibilidad y elegir una solución. A estos 5 puntos se llegan gracias a una parte fundamental de la planeación. ¿Sí? Y vamos a verlo y le vamos a llamar a esta área el debate. Fíjense que la planeación es vital en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra vida cotidiana, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo, en fin, en cualquier área de nuestra vida. A través de la planeación, se fija alguna meta y se estipulan los pasos que se deberían seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que puede tener una duración muy variable dependiendo del caso, se consideran diversas cuestiones, como son los recursos con los que se cuentan y la influencia y afectación de situaciones externas. Toda planeación consta de distintas etapas, ya que es un proceso que supone tomar decisiones sucesivas. Lo que estamos viviendo hoy, por supuesto que nos está obligando a tener un proceso de planeación. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que tomar decisiones en un momento que todo está cambiando. Es por eso frecuente que la planeación se inicie con la identificación de un problema y continúe con el análisis de las diferentes opciones disponibles. Después, se deberá escoger la opción que le resulte más propicia para solucionar el problema en cuestión e iniciar la puesta en marcha de un plan. Fíjense lo curioso. Un ave, cuando planea, gasta muy poca energía, usa muy eficientemente el viento. Asimismo, cuando planeamos, los recursos los usamos más eficientemente. En esta crisis, no vamos de picada, estamos planeando. Gracias a la planeación, podemos trazar una ruta, marcar un camino, de manera que se elimina todo gasto que no esté alineado con un propósito. Analizar las diferentes posibilidades, es la parte fundamental de la planeación. Es
ese momento en el que los estrategas y consejeros se reúnen a deliberar, debatir y aportar sus ideas, observaciones y datos relevantes. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esto. En Lucas, capítulo 14, versículo del 28 al 33, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Lo importante de estos pasajes es que lo que nos está promoviendo la palabra de Dios es a planear antes de actuar. Y esto a fin de cuentas es una de las acciones fundamentales de nuestra conciencia. Para algunos, el tiempo de planeación puede ser motivo de debate. Y realmente lo es, pues es cuando nos reunimos con los involucrados para determinar la mejor solución. Ahora bien, debemos considerar el debate como una forma de servicio, de colaboración, el debate razonado sobre cuestiones sustantivas, el debate basado en el respeto al otro y hecho posible por intenciones y deseos compartidos. Esta forma de análisis no es solo un gesto de deferencia y respeto al otro, sino que al compartir el mismo contexto, el debate se convierte en un tributo de la inteligencia, de mi inteligencia, por supuesto. Ciertamente, un ignorante o envidioso no puede rendir esta clase de tributo. Un buen debate, sólido, se puede presentar con el modo más adecuado de abordar un tema. La planeación, pues, es también un debate sostenido y sistemático con un propósito: lograr que la mejor opción sea la elección. Recuerden que una buena decisión es la que está basada en evidencias, es decir, en hechos reales y comprobados. Es desde aquí, desde el conjunto de evidencias que compartimos, que obtenemos la información para determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es falso, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que conviene y lo que no, lo alcanzable y lo que no lo es. La verdad es un principio de la inteligencia al permitirnos saber discernir, distinguir y elegir. Por esto, la verdad es también una posición en la que tenemos la oportunidad de decidir estar. Un debate razonado debe servir para resolver cuestiones acerca de lo correcto y lo incorrecto, de la verdad y la falsedad. Por esto, debe basarse en premisas compartidas y datos aceptados por ambas partes, más que en puntos de vista aislados y separados. Lo que no se puede compartir, no se puede debatir, solo se va a discutir. Y lo que quiero hacer énfasis es que un buen debate no nos va a llevar a la discusión, sino un buen debate es el tributo de mi inteligencia para promover la solución. Si no se tiene clara la visión, ¿sí?, la misión, los principios y valores, entonces el debate se convertirá en una vil discusión bizantina. La planeación debe surgir desde adentro, desde lo más profundo de las personas que están involucradas, para que sea realista y alcanzable. Es gracias a que el debate está lleno de ¿por qué? Y de por qués. En otras palabras, hay conocimiento compartido y la búsqueda continua de la mejor opción. Queda por demás decir que en un debate, cada una de las partes debe reconocer la integridad de la otra parte o de las otras partes,
De lo contrario, se perderá el enfoque sobre el objetivo. Nos jugamos la vida con nuestros diálogos. Por eso, el diálogo es indispensable. Al hacer esto, se reconoce la validez de las convicciones profundas del otro. Lo hermoso de la planeación es el análisis de las posibilidades. Los debates, pues, lo quiero poner por encima de una simple discusión. Es, en realidad, el lugar en donde se enfrentan dos o más verdades, de modo que no importa quién gane. El debate siempre va a traer como resultado que quien gana es la verdad. Mientras que en una discusión se enfrentan dos supuestos o dos paradigmas, y el resultado podrá ser cualquier cosa distinta. La planeación en su etapa de análisis de las posibilidades, debe estar acompañada de diálogo, ¿sí? Controversia, debate y elección sobre proposiciones y pruebas que validen el análisis. Yo siempre les digo, en un tiempo de crisis, es un tiempo en donde debemos planear muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque los recursos están menos disponibles y por tanto tenemos que hacer un uso más eficiente de ellos. ¿Cómo logramos hacer un uso más eficiente? Planeando mejor. Por eso, el tener una conciencia despierta, ¿sí? Es una de las funciones que hoy tenemos acceso, es esta capacidad de poder planear. Y una de las áreas de la planeación es saber debatir, es decir, saber aportar mi experiencia y mi inteligencia en la búsqueda de la solución. El debate es un principio fundamental del desarrollo de la inteligencia, mis hermanos, pues es el enfrentamiento de dos verdades. La primera confrontación es con el intelecto de uno mismo, de modo que el estudio desarrolla el compromiso de valorar la razón y la fe también razonada. El resultado de la fe razonada es lo que se conoce como convicción. Por supuesto, nosotros como hijos de Dios somos hombres y mujeres de fe, pero una fe no fingida, sino una fe razonada que nos lleva a la convicción. Nuestra acción más elevada al servicio de Dios podríamos considerar que es el uso de la mente, pues a través de ella se logra el intercambio de pensamientos, proposiciones, razonamientos, motivos, pruebas, análisis. Por esto, por medio del debate, logramos ejercer lo que compartimos con Dios, lo que nos hace semejantes a Él, que es nuestra mente, ya que el Espíritu opera en nuestra mente. Veamos cómo nos lo dice, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 16, y me voy a permitir leerlo en la versión APA. Ya que, como nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, entonces podemos entender las cosas que Dios, en su bondad, nos ha dado. Por tanto, no tenemos que confiar en las conjeturas y opiniones del mundo. No aprendimos esto leyendo libros o yendo a la escuela. En realidad, hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Lo aprendimos de Dios, quien nos lo enseñó de persona a persona a través de Jesús, y de la misma manera se lo transmitimos a ustedes, de la misma manera personal y de primera mano. Así explicamos las verdades espirituales con términos espirituales a los espirituales. El hombre animal o carnal, tal como es por naturaleza, no puede recibir los dones del Espíritu de Dios. No hay capacidad para ello. De hecho, para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse con la luz espiritual de la que él carece. El Espíritu solo puede ser conocido por el Espíritu de Dios y nuestro espíritu en comunión directa. Estando espiritualmente vivos, tenemos acceso a todo lo que el Espíritu de Dios está pensando y haciendo, porque aquel que tiene el Espíritu puede juzgar y entender todas las cosas, y nadie tiene el entendimiento suficiente para juzgarlo a él. La pregunta que el profeta Isaías hizo: ¿hay alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios? ¿Alguien que sepa lo que está haciendo? Ya ha sido respondida. Cristo sabe
y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y aunque parezca imposible, en lo espiritual, el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. Debatir, mis hermanos, no es una falta de respeto, si se hace de la manera correcta, cuando se ofrece lo mejor que uno tiene como respuesta a lo mejor que el otro tiene. Es así que un debate es también un tributo, es una muestra de respeto. Ahora bien, si no tienes nada bueno que aportar, mejor cállate. Ah, y nunca, pero nunca, nunca de los nunca vayas a usar el debate para señalar, amenazar o degradar, pues el primer degradado serías tú mismo. Así pues, como ya he dicho antes, el debate debe de ser una muestra de respeto y nunca una ofensa. La planeación nos permite saber qué decidir con lo que sabemos. Así, el debate como una parte de la planeación y la planeación como una área de nuestra conciencia despierta, ¿sí? Debe de tener argumentos entre gente que cree que por el ejercicio de la razón aplicada y la lógica práctica, podemos encontrar una mejor alternativa de solución. Recuerden que planear es elegir entre un conjunto de diversas posibilidades. Insisto, el debate no pretende ofender, solo discrepar, para promover que la verdad salga a la luz. El debate no es una discusión que uno pretenda ganar, sino que es el reconocimiento que una aporta a través de su razonamiento honesto a todas las partes, para que salgan enriquecidas y enriqueciendo a otros. ¿Listos? Ahora permítanme formular una pregunta. ¿Ustedes planifican? La respuesta común es sí, y algunos añaden, sí, por supuesto, pastor. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿lo haces a través del diálogo participativo o de la imposición? Y aquí es cuando podríamos decir, Houston, we have a problem. Consideremos la siguiente definición. Bien común. Es tener los mismos derechos, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades, de manera que a través de mi participación podemos encontrar la mejor alternativa. El siguiente punto es poner en marcha el plan, al haber seleccionado las mejores alternativas. Se pasa a la formulación de la estrategia. Una vez que se tiene el qué, hay que pasar al cómo. El debate continúa, pero el propósito cambia. Ya no se dialoga en el qué hacer, sino ahora en el cómo se podría hacer. La aportación de información, ideas, análisis siguen siendo de gran valor para poder llegar a una evaluación y lograr tomar una decisión. Cabe mencionar que la formulación del plan termina cuando completamos las respuestas a las preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Cuánto? El debate sigue siendo el método con el que se da respuesta por medio de todas las partes interesadas a estas preguntas básicas. Dice la Escritura, en la multitud del consejo está la sabiduría. Así lo dice Proverbios 11:14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. El consejo es nuestra aportación, basada en nuestro conocimiento, en nuestras experiencias, con el uso de nuestra inteligencia y el deseo de que encontremos la mejor opción. La discusión sin objetivo es destructiva, pero la discusión, es decir, el debate con objetivos claros, es poderosa. Una vez que hemos dado respuesta a las preguntas básicas, podemos decir que tenemos el plan estratégico, el trabajo de los estrategas de paso a los tácticos o los operativos, a los que son capaces de poner en acción el plan. Tan importantes son los que planifican como los que ejecutan, pues un plan sin ejecución no sirve de nada. Muchas veces nos toca jugar los diferentes roles, los estratégicos y los tácticos, planificamos y ejecutamos. Lo importante es ponerte a hacer sin antes hacer un plan. Si los objetivos establecidos en el plan son pocos alcanzables, claros o no son retadores y perfectamente medibles, se facilitará el proceso. Una vez
que hemos entendido lo importante que es que el plan nos dé los elementos para ponernos en marcha, entonces hay que ponernos de inmediato en acción, implementando el plan. El propósito de las reuniones de planificación es vertir el consejo para encontrar una solución. Estar en crisis no significa no tener soluciones. Creo que la crisis se puede incrementar cuando teniendo oportunidades de solución ni siquiera las buscamos. Estar en crisis es un tiempo de planificar mejor. ¿Por qué? Porque hay múltiples opciones y múltiples soluciones. Me fascina saber que nuestra salvación es el resultado de un plan hecho en el cielo y no una improvisación hecha en la tierra. De hecho, se le llama el plan de salvación. Y esto nos enseña que también nuestro Dios planifica. Nos enseña que también nuestro Señor nos enseña a planificar y nos promueve a hacerlo. El que seamos capaces de planificar es tan solo la evidencia de que nuestra conciencia ha sido despertada por aquel que nos lavó también nuestra conciencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy, atrévanse a planear, háganlo, ejecútenlo y entiendan la importancia de saber pedir consejo. Próximo domingo vamos a estar hablando sobre el tema de saber, ofrecer y pedir ayuda. Una parte fundamental también en el uso de nuestra conciencia. Por mi parte, el día de hoy no me resta más que dar gracias a Dios por la oportunidad de estar en sus casas, en sus hogares, en sus mentes y en sus corazones. Y es mi oración que Dios les dé buen ánimo en todo lo que emprendan. Amén y amén. Eso se los dejo de tarea.